Namaste. Bueno, vamos a comenzar con la última de las clases de Ayurveda. Y bueno, para iniciarla te invito a que te sientes cómodamente en postura fácil y vamos a llevar hacia adentro la cara interna de nuestros muslos para sentir como el peso de nuestros isquiones se va asentando. Una vez aquí lleva la piel del glúteo hacia atrás suavemente para sentarte sobre tu pelvis. Coloca tus manos suavemente sobre tus rodillas, eleva tu espalda, tu corazón, alarga tu columna y cierra tus ojos para conectar con el mantra de inicio de Ayurveda. Inhala y exhala de forma natural, dejando que el aire entre y salga. Y trata de no modificar su ritmo. Simplemente observa cómo el aire va entrando y va saliendo de tu cuerpo de manera suave. Comienza a profundizar ahora, inhalando un poquito más profundo y exhalando de igual forma. Inhala de nuevo y al exhalar lleva las palmas de tus manos a Anjali Mudra. Y prepárate para cantar. Namamidam Bantari Adidevam Surai Suri Vandita Parapadman Loke Shararup Bhayam Mrityunasham Dataramisham Vividoshadinam Namamidam Bantari Adidevam Surai Surirvam Ditapadapatman Loke Shararup Bhayam Mrityunasham Dataramisham Vividoshadinam Namamidam Bantari Adidevam Surai Surivandita Parapadman Loke Shararup Bhayam Mrityunasham Dataramisham Vividoshadinam Shanti, Shanti, Inhala profundo y exhala por la boca.
Lentamente ve abriendo tus ojos, regresando hacia el frente. Namaste, Hari Om, Satnam. Bueno, pues vamos a cerrar el ciclo con una de las partes más importantes, quizás, pero no solamente en Ayurveda, sino en la vida normal, ¿no? En tu vida diaria. ¿Qué es la alimentación, ¿no? O qué es la alimentación y qué es la nutrición, ¿no? Podríamos diferenciar esos dos términos, ¿no? Como alimentación es el sistema a través de los alimentos que tú te nutres o que tú te alimentas, ¿no? Y la nutrición serían como las propiedades de los alimentos que estás tomando, ¿no? Y que ayudan a realizar, pues, las diferentes funciones de tu organismo. Entonces, cuando hablamos de alimentación ayurveda, lo primero que tendemos a pensar también, bueno, pues según por lo que vemos, ¿no? O por lo que se nos enseña o por lo que se comenta, ¿no? Que es una comida exótica que puede ser difícil de conseguir porque los ingredientes solamente están en India, que tienen que ser las comidas muy especiadas o muy picantes, etcétera, ¿no? Y de hecho nada tiene que ver con eso, porque nuestra dieta mediterránea también tiene esas combinaciones ayurvédicas, ¿no? Entonces ni toda la comida en India es ayurveda, ni todo lo ayurveda tiene que ser indio, evidentemente, ¿no? Y una de las cosas básicas, ¿no? Que diferencia de la cocina ayurveda, quizás, ¿no? De otras, ¿no? Es que la materia prima tiene que ser fresca y de muy buena calidad. Porque no solamente garantizamos de esta forma que tengan los nutrientes adecuados, sino que también tengan un aporte de prana, de eso que hablábamos anteriormente, ¿no? Prana es esa energía vital, ¿no? De la que nos nutrimos, ¿no? Y de hecho uno de nuestros cuerpos, de nuestros koshas, nuestras envolturas, ¿no? Que es Annamaya Kosha, nuestro cuerpo físico. Literalmente Annamaya Kosha significa como el cuerpo que está hecho de lo que comes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Una cosa así. Bueno. Entonces, en base a eso, generalmente en Ayurveda trabajamos con las leyes de los opuestos, como la lógica. Por ejemplo, si yo tengo un desequilibrio pita y estoy transitando una estación pita, que puede ser en este caso el verano, ¿no? Si tengo un desequilibrio, que generalmente siempre va a ser más en exceso que en déficit, puesto que vivimos en una cultura que tenemos más de lo que necesitamos, ¿no? Entonces va a haber menos carencias, o sea, va a haber más excesos que carencias, evidentemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues imaginaros si tenemos ese desequilibrio, por poner un ejemplo en pita, ¿no? Si tenemos ese desequilibrio en pita, evidentemente no vamos a potenciar ese desequilibrio alimentándonos tomando alimentos o una dieta que aporte más pita todavía, ¿no? O más calor, más sequedad, ¿no? Más rigidez en ese aspecto, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues tenemos que saber una clasificación de alimentos por sabores, ¿no? Y por las propiedades que van a tener un efecto, sobre todo en nuestra tridosha, ¿vale? Entonces, bueno, pues en Ayurveda se conocen como 6 sabores o 6 razas. Las razas son como los matices de las experiencias que produce el alimento dentro de nuestro organismo y que en base a esa experiencia pues nuestros doshas se van equilibrando, nuestros sistemas orgánicos también, ¿vale? Etcétera. Entonces, pues bueno, tenemos madura sería lo dulce. Luego después tenemos amla sería lo agrio, también lo ácido. Luego tenemos lábana o lavana, que sería lo salado. Luego después tenemos tikta, que sería lo amargo. Y lo amargo vale para muchas cosas. Aparte de ser desinflamante, yo el amargo es una cosa que la recomiendo mucho porque todo lo que es amargo, o sea, el exceso de amargo, no. Pero todo lo que es ligeramente amargo, tiene ese toque de amargo, es muy bueno para nuestro hígado, ¿no? Porque nuestro hígado, digamos que es el filtro más grande del cuerpo, ¿no?
Entonces, pues si nuestro hígado funciona bien, nuestro filtro de sangre, nuestro filtro de toxinas también funciona bien. Entonces, claro, el hígado como es, para mí es un órgano mamá. Sin el hígado no podemos funcionar correctamente, ¿vale? Luego después tenemos el katu, que sería picante, o el kasha, que sería astringente. Y dependiendo de las combinaciones, pues vamos, por ejemplo, a regular nuestros doshas, ¿no? En este caso, madura, amla y lábana serían los tres primeros sabores, son los que reducen vata. Y ya sabéis que vata es como el dosha que más tenemos que tener en cuenta porque es el que más fácil se desequilibra. De hecho, hasta incluso en las terapias manuales, en los masajes, siempre se enseña mucho la vianga, ¿no? Masaje completo, ¿no? Para reducir vata, ¿no? Porque vata es movimiento, es... Vaya, con un soplidito, vata se activa, ¿no? Y se puede desequilibrar muy rápido, ¿no? Y a la vez, pues esos tres primeros sabores, ¿no? El dulce, el ácido y el salado, aumentan kapha. Que kapha es muy necesario para darnos la estabilidad, la tranquilidad, etcétera, ¿no? Y los tres últimos, por ejemplo, amargo, picante y astringente, tikta, katu y cassia, eh, tienen el efecto contrario. Reducen kapha y aumentan vata, ¿vale? Entonces, en caso de exceso de kapha, pues le metemos salado, le metemos amargo, le metemos picante para aumentar ese vata y nos podamos mover, ¿vale? Por ejemplo, también otra combinación de los 6 que hemos visto, por ejemplo, el picante, el agrio y el ácido, o el salado, lo que hacen es aumentar pita. Entonces, por ejemplo, en una estación calurosa, como es el verano, ¿no? Y si tenemos una predominancia en nuestro dosha pita, deberemos evitar picantes, ácidos, agrios y salados. Es como una estrategia muy lógica. O sea, no es que sea complejo, es lógico, pero tenemos que usar la lógica, evidentemente. Y recordad siempre esto grabadito, trabajamos con las leyes de los opuestos. Así de sencillo, ¿vale? Luego, aparte de esos sabores, también los podemos categorizar, ¿no? Por ejemplo, en grupos también, ¿no? Dentro de nuestro sistema digestivo tenemos el metabolismo, ¿no? Y el metabolismo se rige por dos funciones principales, que es el anabolismo y el catabolismo, o sea, la producción del metabolismo, ¿no? Y la regulación del mismo, ¿no? En este caso, los sabores anabólicos serían el dulce, el agrio y el salado, y los catabólicos, ¿no? Serían el amargo, el picante y el astringente. Es como, bueno, sería como los tres primeros anabólicos, perdón, y los tres segundos catabólicos, ¿vale? ¿Y qué hacen estos sabores, por ejemplo? Pues vamos a verlo, ¿no? Dulce, el dulce calma vata, ¿no? Y apita, porque están compuestos casi, ¿no? De lo mismo, ¿no? Porque pita tiene ese fuego y ese agua, ¿no? Y bata, ¿no? Tiene ese éter, tiene ese aire, ¿no? Y son, digamos que doshas que se alteran muy rápido, ¿no? Sobre todo con la climatología. Entonces, pues el dulce los calma a los dos, ¿vale? Entonces el dulce calma vata, calma pita, pero claro, el exceso de dulce, ¿qué es lo que hace? Aumenta el otro dosha. O sea que el dulce en exceso agrava kapha, con lo cual kapha sube mucho, ¿vale? Luego, por ejemplo, el ácido y el salado aumentan kapha y pita, pero calman a vata, ¿vale? Ácido y salado agravan kapha y pita y calman a vata. Y por último, las asociaciones amargas o astringentes calman pita y kapha, pero agravan vata. ¿De acuerdo? Y el picante picante, que es como un sabor aparte de todos, ¿no? Lo que hace es calmar a kapha porque aumenta a vata y a pita. Es como, si tengo mucho de esto, pues le doy el opuesto para que vaya bajando. Una vez que se regule, regulo mi alimentación. En el momento que se excede, pues regulo de nuevo con la alimentación. Pero no solamente con la alimentación, sino también con vuestras prácticas diarias. Yo lo comentaba también en la formación, hablaba con alguien que me preguntaba, ¿no? Y bueno,
no solamente qué hago con la alimentación, sino qué hago con mi práctica, qué hago con mi respiración, qué hago con mi estilo de vida, etc. Es tan simple como intentar, ¿no? Que no, bueno, es simple de la teórica, pero llevarla a la práctica a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Es respetar los ritmos naturales de la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos en nuestro exterior? Pues la climatología, nuestras relaciones, la alimentación, etcétera, ¿no? Las actividades, ¿no? Entonces, bueno, si por ejemplo tenemos una estación fría, evidentemente el frío va a aumentar al dosha que más le repercute, ¿no? ¿Qué hacemos con ese frío? Pues le damos calor y evidentemente con alimentos o actividades que generen calor. ¿De acuerdo? Que tenemos una estación calurosa, pues evidentemente prácticas que nos refresquen, tener más tiempo para descansar, tomar alimentos más fresquitos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es como ir jugando un poco con nuestra observación, porque realmente Ayurveda es como un camino de la autoexploración, ¿no? Que te invita con una serie de herramientas a poder explorarte y a poder gestionar tu salud de una manera como armoniosa, no solamente a través de la alimentación, sino a través de la vida, ¿no? Evidentemente. Bueno, los mejores sabores para un dosha mixto, por ejemplo, un kapha pita, pues el amargo y astringente, como recomendación. El mejor sabor, por ejemplo, para un dosha mixto, vata pita, pues sería el dulce, ¿no? Y en un caso de un dosha mixto, vata kapha, que no es lo más común, ¿no? Es muy complicado porque los que agravan a uno calman al otro, entonces es un dosha complicado. Vata kapha, quedaros con este, ¿eh? El vata kapha es un dosha complicado en el tema de la alimentación, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con un dosha complicado como este? Pues tenemos que fijarnos en qué atributos comunes comparten, ¿no? En este caso, Vata Kapha, ¿qué comparten? La sensibilidad al frío, con lo cual tenemos que aumentar el calorcito, pues con la alimentación, cocina como cremitas, verduritas hervidas, etcétera, ¿no? Como cositas y alimentos que tengan atributos sádvicos. No sé si acordáis cuando hablábamos de las gunas, ¿no? Que también existen en el cuerpo, ¿no? Sattvas, rayas y tamas son esas tres energías sutiles que se manifiestan dentro de nosotros, ¿no? Bueno, pues alimentos sádvicos siempre, ¿no? Son los más aconsejables para llevar una dieta armoniosa. Eh, ¿Cuáles son los alimentos sádvicos en este caso? Recordad que también son los que menos residuos dejan, ¿no? Los residuos, si os acordáis, ¿no? En sánscrito es ama, ¿no? Y se trata siempre como de mantener los filtros del cuerpo limpios. Por eso también se recomiendan pues, hacer limpiezas anuales, cada X tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso los alimentos que se consideran sádvicos pues pueden ser, por ejemplo, la fruta, la verdura, cereales integrales, el ghee. El ghee que aunque parezca, por ejemplo, bueno, que es mantequilla, ese tipo de mantequilla está clarificada, está purificada, está limpiada y de hecho el ghee lo utilizamos mucho en limpiezas intestinales porque tiene un poder de profundización enorme y saca la toxina a nivel de la médula, vaya, por exagerarlo un poco, ¿no? Se penetra tanto que es capaz de sacar la toxicidad del cuerpo hacia afuera de una manera brutal, ¿no? La leche pura, recién cogida, esto según la dieta ayurvédica, ¿no? Que luego después tenemos las opciones veganas, vegetarianas, etcétera. La miel cruda, la jalea real, el polen, también es muy bueno. Frutos secos crudos, las almendras, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recomiendo mucho el tema de utilizar los frutos secos remojados en agua, hidratados, ¿no? Activando las semillas, ¿no? Activando las semillitas. Entonces, bueno, pues aunque tengamos un desequilibrio en los doshas, ¿no? Siempre está bien como observar también la energía de los alimentos que vamos a comer. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, pues están los caprichitos, están las cositas, que son cosas normales, porque yo también me los doy. Vaya, yo si me tengo que tomar un vasillo de vino o me tengo que tomar una cervecilla un día, me lo tomo.
Y sigo mi vida tan normal, ¿no? Trato de llevar la alimentación lo más regulada posible, pero también me permito vivir, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos son los menos aconsejables para tener un desequilibrio en los doshas, ¿no? Pues los alimentos menos aconsejables son los rayásicos, ¿no? La energía raya, ya sabéis que es como guau, 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 mucha energía, ¿no? Son como estimulantes, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los menos aconsejables si no queremos tener un desequilibrio en los doshas, ¿no? Eh, Así como cualidad, ¿no? El alimento rayásico es más pesado y es más difícil de digerir. Es todo lo opuesto, ¿no? Al alimento sádvico, ¿no? ¿Qué pasa? Que atrae tanto porque normalmente tienen más sabor que los otros, ¿no? Y claro, cuando tienen más sabor que los otros, pues como que te incitan a tomar más cantidad de lo necesario, ¿no? Y te generan exaltación, excitación, además dejan más residuos en el cuerpo, ¿no? Y lo que hace es obligar a nuestro hígado a trabajar más para que eliminen, ¿no? Bueno, pues ¿qué alimentos se incluirían en este caso, en este grupo de alimentos rayásicos? Pues, por ejemplo, el tomate, fijaros, los rábanos, la sal, la crema agria, las semillas de calabaza, las especias picantes, la cebolla, el ajo, ¿no? Y fijaros que son alimentos naturales, pero también son alimentos rayásicos, fijaros, ¿no? Y los menos aconsejables según la tridosha o la triguna también, la tridosha serían los doshas y la triguna son las cualidades de las energías sutiles, ¿no? Los menos considerados, ¿no? Por ejemplo, para tomar los más desfavorables serían los tamásicos, evidentemente porque tama es todo lo opuesto a lo que hemos visto, ¿no? En la quietud, la pesadez, ¿no? La pasividad, la oscuridad, ¿no? Y en este caso, pues se tratan de alimentos procesados, la comida rápida, que son alimentos que están desnaturalizados, por así decirlo, y quitados de prana, ¿no? Comida precocinada, en fin, en conserva, refinado, pizza, hamburguesa, chocolate, etcétera, en fin, bueno. Y una cosa que también es interesante, que aunque parezca que son alimentos ecológicos, están criados en el campo, son ecos, son bios, la carne y el pescado, según Ayurveda, también se consideran alimentos tamásicos, ¿vale? Con lo cual siempre se recomienda que no se coman solos, que se coman, por ejemplo, acompañados de legumbres, de verduritas y en pequeñas cantidades, o sea, platitos pequeños, ¿vale? No se recomienda comer carne y pescado diario. Y, y bueno, si puede ser, como hablábamos antes, que sea carne ecológica, que no haya sido tratada con hormonas, libre de sufrimiento, mejor. Porque también todo ese sufrimiento queda imbuido en la comida que tú te estás comiendo, ¿no? Y bueno, otra cosa también a tener en cuenta es que no solamente la alimentación en Ayurveda está diferenciada por sus sabores, por sus energías, sino que también la alimentación está asociada a los 5 grandes elementos, los 5 panchas mahabhutas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el dulce está asociada a la tierra y al agua, ¿vale? Entonces, claro, lo dulce que hace, si es agua y tierra, normalmente la tierra que es la base de todo, ¿no? Pues eso lo que hace es incrementar y nutrir a nuestros tejidos. Alivia, por ejemplo, la quemazón, el calor interno. También son alimentos que sacian el hambre y la sed, que son como pesadengues, pero pesadengues guay, ¿no? Entonces, bueno, te da tranquilidad, te da bienestar, como las propiedades de la tierra, ¿no? Esa estabilidad, pero en exceso te genera otra cosa, esa quietud, esa pasividad, porque ese tipo de dulce o el dulce, ¿no? Es pesado, es oleoso y por lo general la experiencia interna es fría. Entonces para un pita vendría muy bien, para bajarlo, ¿no? Y bueno, pues para bajarlo está bien, pero por ejemplo, para un kafa no va bien, porque ya es tierra y agua, ¿no? Porque ya kafa es tierra y agua, con lo cual si tú le aportas más tierra y agua, lo que va a hacer es bajarlo mucho más, ¿no? Y bueno, como hemos dicho, aporta sensación de placer, de tranquilidad y es un alimento de grupo anabólico, ¿vale? Del metabolismo. Agrio y ácido, ¿no? Sí, agrio y ácido. Agrio y ácido está asociado al fuego y también a la tierra.
AMLA, sí, AMLA. Incrementa el apetito, por ejemplo, son carminativos, ¿no? Este tipo de alimentos agrios y ácidos son carminativos, con lo cual evitan los gases, la acumulación de gases, esa acumulación de aire en nuestro interior, ¿vale? Con lo cual hace que Vata se regule también en ese aspecto, porque hace que se eliminen los gases que puede originar Vata, ¿no? Es liviano, es caliente, tiene propiedades también oleosas, ¿no? Es bueno para Vata, pero no para Pitta y no para Kapha. A nivel emocional, los alimentos agrios o ácidos lo que hacen es despertar la conciencia. Y en exceso, pues pueden generar lo que genera en exceso a Pitta, por ejemplo, la envidia, los celos, la rabia, la cólera, ese salto, ¿no? De repente que arranca el cuarto vuelta, ¿no? Que te hace así, chi, 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 guau, y saltan, ¿no? Esas personas. Pero también abren la mente y los sentidos, y es un alimento de tipo anabólico, en ese caso. Bueno, lo salado tiene que ver con agua y con fuego, lábana. Eh, lo salado estimula la digestión, sí, estimula la digestión e incrementa las secreciones corporales. Es liviano también, o sea que es ligero, es una cualidad en común que tiene con el anterior, ¿no? Con el agrio y con el ácido. También es oleoso y caliente, en este caso es caliente, ¿vale? Entonces, si es caliente, tiene los mismos elementos que Pita, con lo cual no sería bueno para Pita, ¿no? Está relacionado también con el placer, con el deleite de... El exceso se puede llevar hasta la lujuria, el placer en exceso puede convertirse en lujuria. Aunque también calma la mente y detiene hasta la pérdida de peso. La anorexia, fijaros, ¿no? Cuando es mental, en este caso, ¿no? Un problema mental. Y por otro lado, no es bueno para Kapha, porque lo que hace la sal, ¿no? Lo salado es retener líquido, ¿no? También es de origen anabólico o producción anabólica, o se relaciona con el anabolismo, pero claro, lo que hace es retener líquido, con lo cual no es muy bueno, en este caso, ¿no? Para Kapha. El amargo es aire y éter, ¿no? Que tiene que ver con ticta, ¿no? Y este es el único que restaura, digamos, todos los sabores anteriores, porque purifica. En este caso, como veis, estoy tomando un mejunje un poquito amargo para estos días de calor, porque apacigua mi pita. De hecho, no puedes tomarla caliente, yo la estoy tomando entre tibia, no fría, fría, porque también me desagrada tomarla fría, el amargo frío, no muy agradable de tomar. Es bastante amargo, ¿no? Pero apacigua pita. También, ya sabéis que en la época de verano tendemos a inflamarnos, ¿no? Con lo cual también esto es un tónico antiinflamatorio. También actúa contra los parásitos, ¿no? Purifica la leche materna, entre otras cosas, ¿no? Y tiene los dos elementos de Vata, por lo cual desequilibran a Vata fácilmente, ¿vale? El amargo, aire y éter, ¿no? Ticta. Entonces para Pita viene genial, 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 porque promueve la transformación, despeja los sentidos, apacigua el calor, es fresquito, ¿no? Pero en ese exceso aumenta Vata, ¿no? Y favorece los desequilibrios de Vata, en este caso la frustración. Y esto es un catabólico totalmente. Luego después tenemos el picante es aire y fuego, ¿no? Y el aire y el fuego, imaginaron qué dos elementos, ¿no? El aire aviva el fuego, con lo cual son dos elementos que se correlacionan, ¿no? Este es un sabor que purifica la boca, estimula la secreción de saliva, con lo cual es muy bueno para el tema de la digestión, ¿no? Aumenta el fuego digestivo, aumenta Agni, ¿no? Abre los shrotas, los canales energéticos, ¿no? Reduce la obesidad porque aumenta el metabolismo, pero el fuego en exceso lo que puede es, según Ayurveda, puede... es que la palabra es un poco extraña, ¿no? Secar la leche materna o incluso secar las secreciones seminales. Es como que desciende la producción de la leche y desciende la producción del semen masculino. Y puede llegar a ser abortivo. En este caso, genera también como positivo, ¿no? Una extroversión, una relación, una apertura, pero en exceso también irrita porque es fuego, ¿no? Es bueno para Kapha, a medias para Vata y malo para Pitta, ¿no? Es de origen catabólico
Y bueno, pues eso, ¿no? Hay que ir como jugando un poquito, ¿no? Con la estrategia de ver y observar, ¿no? Qué es cada cosa. Y el astringente, por ejemplo, lleva aire y lleva tierra. Y el astringente, pues se considera sedativo, seca como tal. Por ejemplo, cuando comes una fruta que todavía no está madura, por ejemplo, o una manzana verde, que es muy buena para muchas cosas, ¿no? Pues el astringente cura hemorragia, cura úlceras, es muy bueno para pita, a medias para gafas, pero es totalmente malo para batas, porque tiene un aire de ahí, ¿no? Tiene un aire ahí potente, ¿no? Y lo que hace es generar todo lo contrario al que habíamos visto anteriormente, el aire y el fuego, que produce extroversión, esto produce introversión. Y en exceso, por ejemplo, inseguridad. O sea que para bata y para cafa, a media, malo, pero malo para bata. ¿Vale? Bueno, lo que hace es que al tener tierra, lo que hace es nivelar las mentes, ¿no? Esas mentes que están ahí constantemente, les da tierra, les aporta un elemento que las baja, ¿no? Pero también, como lleva aire, elimina el letargo y esa sensación de apatía, de estar ahí un poco como tal, ¿no? Despeja los sentidos, ¿no? También te clarifica tus emociones, ¿no? ¿Y qué ejemplo, por ejemplo, de sabores astringentes o alimentos? Pues mira, tendremos el membrillo, el té verde, la pera, las coles, por ejemplo, el brócoli, que es muy conocido, ¿no? Las legumbres, ¿no? Y es de origen catabólico, ¿vale? Vale, vamos a hacer un pequeño resumen de los efectos negativos de cada sabor, porque así también como que lo tenemos más clarificado, ¿vale? Muy bien. El dulce, por ejemplo, produce enfermedades de exceso de grasa, como obesidad, diabetes, indigestión, incluso hasta tumores malignos, porque los tumores se alimentan de ese azúcar, ¿no? De esa glucosa en exceso, ¿no? Y el efecto que tiene, por ejemplo, en CAFA es letargo, ¿no? Es como dormido, ¿no? El ácido, por ejemplo, en este caso, el efecto físico lo que hace es que te produce debilidad, pérdida de fuerza, fiebre, sed, perdón, ceguera, escozor, palidez en la piel, anemia, incluso problemas en la piel como herpes, ¿no? Como piel sensible, ¿no? Eczemas, ¿no? Y el efecto mental, pues, como que te sientes mareada, te sientes enfadada, impaciente, te irritas con facilidad, ¿no? Luego, por ejemplo, el salado tiene un efecto físico que te produce, por ejemplo, hipertensión. Los salados ya sabéis, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes problemas de presión arterial, lo que te recomiendan es que elimines la sal, ¿no? De tu dieta, en este caso, ¿no? Te produce hipertensión, te produce también calvicie, encanecimiento prematuro, enfermedades de la piel, arrugas, sed, herpes, pérdida de energía, muy parecido al ácido, ¿no? Porque el salado y ácido tienen ahí como un puntillo, ¿no? Y el estado mental es muy parecido, enfado, impaciencia, incluso te puede producir estancamiento. Por ejemplo, el picante tiene un efecto físico de sed, agotamiento, ¿no? Pérdida de fuerza también, pérdida de fuerza reproductora, desmayos, temblores, dolor en la cintura, en la espalda, dolor articular. Efecto mental, igual que el anterior, enfado o impaciencia. El amargo en este caso, desgaste de los tejidos, produce enfermedades bata. ¿Qué tipo de enfermedades tienen que ver con bata? Pues con bata, sistema nervioso, ¿no? Evidentemente, ¿no? Insomnio, ansiedad, muchas cositas, ¿no? Y el estado mental es el mismo, ¿no? Problemas del sistema nervioso, miedo en exceso, insomnio. Y en este caso, el astringente tiene un efecto físico de alimentos sin digerir, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, como digestiones pesadas, dolor cardíaco, sensación de palpitaciones, ¿no? En el pecho, sed, adelgazamiento en exceso, pérdida de virilidad, en el caso de los masculinos, ¿no? La libido se pierde, estreñimiento, ¿no? Estancamiento ahí de los canales que se bloquean, ¿no? Y también a nivel mental, ¿no? Como un exceso de ansiedad, de preocupación, miedo, insomnio, ¿no? Y bueno, yo creo que lo fundamental es saber qué sabor, la raza, ¿no? Aumenta el dosha y cuál de ellos lo reduce. Esa es la norma.
Como ya sabemos que tenemos que trabajar con los opuestos, lo más importante es saber qué sabor, ¿no?, está asociado al alimento y qué hace, si aumenta el dosha o lo reduce. Y teniendo en cuenta esto, sabiendo, por ejemplo, que el sabor, por poner un ejemplo, ¿no?, el sabor dulce corresponde a tierra o agua, pues entendemos que Vata necesita estos dos elementos para reducirse, ¿no?, y para equilibrarse. Porque Vata está formado por aire y por éter. Entonces vamos por lo opuesto, tierra y agua. Entonces, por ese motivo, pues le viene bien pues, ingerir alimentos dulces, alimentos que contengan siempre la cualidad opuesta a la que tiene Vata, ¿no? Y que son lo que necesitan pues, para recuperar el equilibrio y hacer las paces, ¿no?, con el dosha, por así decirlo, ¿no? Vale. Pues bueno. En el libro creo que tenéis un cuadrito donde viene como cada cosa, ¿no? Pero por así decirlo, vamos a repetirlo. Como tenéis esta sesión, podéis apuntarlo si queréis, como hacer un resumen, ¿no? Vamos a hacer la tablita, ¿no? Dulce, por ejemplo, sabor dulce. Elemento, tierra, agua. Cualidad que tiene, porque es importante también saber la cualidad, porque también jugamos con las cualidades, ¿no? Si yo me siento que estoy liviano, seco y caliente, pues todo lo opuesto. En este caso, el dulce es pesado, frío y oleoso, sensación de como resbaladizo, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que hace? Apacigua, abata y apita, ¿vale? El amargo, elemento aire, elemento éter. ¿Qué cualidad tiene el aire y el éter? Pues el elemento aire y éter es frío, pero es liviano y es seco a la vez. Entonces, ¿qué hace? Apacigua, acafa y apita, en este caso. Luego, por ejemplo, el ácido. El ácido, tierra-fuego, que es caliente, es oleoso, es pesado y apacigua a abata, en este caso. El salado, agua-fuego. Es pesado, oleoso, también es caliente y apacigua bata. Luego el picante es aire, es fuego y propiedades caliente, liviano, seco y apacigua cafa. Astringente, aire, tierra y es frío, liviano y seco y apacigua pita cafa en este caso, ¿vale? Bueno, y ahora como por clasificación de alimentos. La clasificación de alimentos viene, por ejemplo, las verduras. Las verduras pues pueden ser de sabor dulce, ¿no? Por ejemplo, la remolacha, la patata, el boniato, la zanahoria, la calabaza redonda, el pepino y la cebolla. Bueno, todo esto que os estoy dando también es una información básica de los alimentos. ¿Por qué? Porque luego está la cocina, ¿vale? Entonces, primero es mejor que sepáis las cualidades de los alimentos, cómo están catalogados, y luego ya después la cocina. Y ya veréis que algunos alimentos o no se cocinan, o se cocinan, porque al cocinarse también adquieren otras propiedades, ¿no? O, por ejemplo, hay otros alimentos que son de procedencia salada o son de procedencia ácida y que parece que el ácido como calienta o algo así, pero dentro después tienen una experiencia diferente en el sistema digestivo, ¿no? Por ejemplo, como el limón, por ejemplo, ¿no? Que es ácido, pero luego después en su interior es alcalino y es frío y, en fin, tiene su cosilla. Pero lo importante es saber esto, ¿no? Saber que trabajamos con lo opuesto, la cualidad, y luego ya después combinaremos, ¿no?, lo que nos hace falta. La verdura, dulce, ¿no? Por ejemplo, remolacha, patata, boniato, zanahoria, calabaza, pepino, cebolla. Y fruta, por ejemplo, el plátano, la cereza, la manzana, la piña, la uva, el coco, los dátiles, los albaricoques, las peras, las ciruelas pasas que se utilizan mucho en la cocina, ¿no? Por ejemplo. Y en este caso, los cereales casi todos. Sobre todo en especial la avena. La avena es súper dulce, ¿no? Aunque luego después tiene una experiencia interna diferente con el sistema digestivo, ¿no? La quinoa, el trigo, la cebada, el maíz, el mijo, ¿no? Son cereales chiquititos o pseudocereales. Los frutos secos, evidentemente, las almendras, las avellanas, los anacardos, sobre todo los anacardos un montón. Las nueces, los lácteos, ¿no? Como son la leche de vaca, de cabra, el ghee, el yogur fresco, ¿no?
Endulzantes, pues los endulzantes que conocemos, la miel, el azúcar de caña, la panela. Después también hay hierbas dulces, ¿no? Con especias, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el hinojo, que tiene propiedades carminativas, es dulce, pero tiene propiedades carminativas, antigases, ¿no? La nuez moscada, la menta, la ashwagandha, que es una, bueno, una raíz que se consume mucho en India, ashwagandha. Después hay otro tipo de hierbas, ¿no? Como está el bala, el satavari, la goxura, el cardamomo, pero esas son como especies de India, ¿no? La albahaca y la canela, que son más de aquí, o las conocemos más de aquí, pues son especias dulces. Luego después, por ejemplo, pues alimentos de sabor agrio. Tenemos también dentro de lo que son las frutas, tenemos los limones, ¿no? Que sean también ácidos, también tienen agrio, ¿no? En este caso, los limones, las cerezas, las frambuesas y los frutos rojos. En este caso, también tenemos las naranjas, la piña, la manzana agria o la manzana verde que hablaba yo anteriormente, que es muy buena para el sistema digestivo. De verduras, pocas. Pero sí verduras pocas de sabor agrio. Puedo meter la espinaca, el rábano y también el tomate. Tienen como varias cualidades, ¿no? Luego dentro de los lácteos, la crema ácida o los fermentos que se hacen con el yogur, con el queso fresco. Por ejemplo, el queso fresco es más agrio que lo que hemos visto dulce anteriormente, ¿no? El queso fresco. Y el yogur, ¿no? También. Luego después los alimentos fermentados como el vinagre, el vino, salsa de soja, las conservas de pepinillo y creo que también los encurtidos, sí, los encurtidos que son salazones y todas esas cosas. El chucrut, por ejemplo, que también es muy bueno para muchas cosas, ¿no? El fermento. Luego después tenemos otras especias, ¿no? Agrias que la podemos encontrar bueno, pues en productos de la India que son el amalaki y el aritaki, lo podemos encontrar, ¿no? Luego después, alimentos sabor salado, pues la sal, evidentemente. Las algas, que están muy buenas, que tienen muchas propiedades buenísimas, ¿no? Están muy saladas. El apio también, las carnes, el pescado ahumado, ¿no? Las anchoas, las aceitunas, los frutos secos sin hidratar, ¿no? Hay frutos secos más salados, ¿no? Eh, la comida rápida, procesada, tiene mucho exceso de sal. La salsa de soja, por ejemplo, tiene muchísima sal. El ajo, la cebolla, el marisco salado. La avena también entra del grupo de los salados. Está entre dulces, pero la experiencia interna es salada. Ahora, ¿cómo te lo comes? ¿Vale? Entonces, bueno, pues dependiendo de la dieta que necesitemos, pues te podemos combinar un poquito los sabores, ¿no? Luego después las especias saladas, pues las semillas de apio, semillas de eneldo, semillas de comino, todo lo que son semillitas, incluso las semillitas de cilantro. Son semillitas, las semillitas de las especias son saladas. Luego después, alimentos que tienen sabor picante, pues, por ejemplo, el alcohol. El alcohol está considerado picante. La cebolla, el puerro crudo, los brotes de mostaza, la rúcula, el rábano picante, ¿no? Y jengibre, ¿no? Como especia, la albahaca, la pimienta negra, la cayena, el clavo, el comino también, aunque es carminativo, también está considerado picante. La menta, el azafrán, el hinojo, la cúrcuma, el orégano, el tomillo, ¿no? Y bueno, alimentos que contienen pues el sabor amargo. Pues, por ejemplo, el café. Café es amargo. La infusión de diente de león también es amarga. Zumo de aloe vera, pues, manzanilla, chocolate negro o cacao 100%. Por ejemplo, el cacao es bastante amargo. La berenjena, la col kale, la lechuga. Porque de hecho hay una lechuga que es muy amarga que es la achicoria. Y la achicoria a mí me gusta tomarla mucho pues, en su época, ¿no? Cuando aparece, ¿no? Y sobre todo suele estar en primavera. Entonces la chicoria, pues, como por norma natural, lo amargo en primavera viene muy bien porque te depura el hígado, desinflama el hígado antes de que llegue el verano, porque el verano es como la época del año en la que más funciona el hígado, por así decirlo, ¿no? Bueno, sabor amargo, astringente, vale. Astringente, pues la fruta, por ejemplo, que no está madurada, ¿no? Como hemos dicho antes. La manzana verde verde también astringente. El plátano que no está maduro, el plátano verde. Los brotes de alfalfa, las judías, las patatas,
los espárragos, las espinacas y alimentos, por ejemplo, de la familia del brócoli, el repollo, la col de Bruselas, la coliflor, por ejemplo, ¿no? También como fruta, también, aparte de la que no está madurada, los arándanos, ¿vale? Los arándanos y la granada, creo que era. ¿La granada? Sí, la granada. Vale. Y hierbas, pues el aritaki, la rosa, el jazmín, el bibitaki. Bueno, todos estos nombres así raros, raros, los podéis mirar también por internet. Y creo que algunos nombres os los he puesto ahí en el manual. Y si no es así, bueno, pues tenéis la sesión para buscarlos y cualquier duda que necesitéis, pues me preguntáis. ¿Vale? Y otra cosa también, relacionar no solamente los sabores con los doshas, con sus energías, con los elementos, sino también con las emociones. Esto es una cosa súper interesante en Ayurveda, porque como os he comentado, en la India no solamente se nutre a través del alimento, sino que se nutre también en base a una experiencia vital. Por eso en la India existen las combinaciones de colores, la música, las combinaciones de sabores, los olores, ¿no? Es como que todo lo que te va llegando, toda esa información que te va llegando, es como trabajas todos esos campos, ¿no? El campo físico, mental, emocional, como, ¡buah! Y bueno, la alimentación en Ayurveda es un campo muy amplio, muy amplio, muy amplio y quien se quiera dedicar o quiera especializarse en esa parte, bueno, pues están también los cursos de cocina, de las rutinas y todas esas cosas que están muy bien para profundizar. Esto recordad, ¿no? Es una información básica para que tengáis las herramientas necesarias para ir eligiendo hacia dónde queréis profundizar y cómo autorregularos de manera básica, ¿vale? Porque de aquí no vamos a salir profesionales de la Ayurveda, pero sí como con esa pequeña semillita de querer explorar y querer avanzar más. Tenéis bastante información ahí en el manual como para querer profundizar y seguir avanzando en esto, ¿no? Que estamos en contacto para ello, ¿vale? Así que bueno, vamos a esta parte y concluimos con eso, ¿no? Sería como la parte de las emociones. El sabor, empezando por ejemplo por lo dulce, el sabor dulce, me voy a como al desequilibrio, ¿no? El sabor dulce produce placer, ¿no? Pero el placer en exceso puede producir como deseo, ¿no? Y ese deseo que hace aumenta kapha. Por ejemplo, los sabores dulces, emociones de deseo y aumentan kapha, por ejemplo, ¿no? El sabor ácido, la emoción desequilibrada en este caso, podría ser la envidia. La envidia. ¿Y qué dosha aumenta la envidia? ¿No? Pues en este caso pita, ¿no? El salado, pues el salado podríamos decirlo como la codicia, ¿no? Como la avaricia, ese apego por las cosas, ¿no? ¿Y qué dosha? Pues pita y kapha, ¿no? Son los dos como más, ¿vale? El picante se relaciona con la emoción desequilibrada del enfado, la ira, ¿no? Y evidentemente aumenta pita. El amargo, con la tristeza, la amargura, y ese aumenta, por ejemplo, a bata. Y el astringente potencia los miedos, ¿no? O sea, la emoción que desequilibra el exceso de astringente sería el miedo, y evidentemente a bata, ¿vale? Bueno, luego después, antes de cerrarnos, hay un concepto también como para profundizar en Ayurveda, que no solamente hace falta tener en cuenta los sabores primarios, ¿no? Sino qué experiencia te produce ese alimento dentro del cuerpo, ¿no? Y como que, aparte de la experiencia, cómo ayuda en sí a tu cuerpo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay sabores, ¿no? Que pues te ayudan a facilitarte la digestión, provocándose, otros que son antihemorrágicos, que aumentan el vigor y la vitalidad, aparte de pacificar los doshas, ¿no? Hay otros que son sabores postdigestivos, como que tienen varios efectos dentro de la digestión, ¿vale? Eso sería como profundizar y lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, por lo menos lo principal es que sepáis
la relación que tiene los 6 sabores principales, cómo los capta, por ejemplo, nuestra lengua dentro del organismo, ¿no? O dónde se captan, ¿no? Qué partes de nuestra lengua captan esas sensaciones, ¿no? Y, y cómo regular, ¿no? El exceso de cada dosha a través de lo que hemos hablado, ¿no? Oye, de la ley básica y lógica de los opuestos, ¿vale? Entonces no es tan difícil, ¿no? Lo único a lo mejor difícil es cuando aparece la enfermedad, ¿vale? Pero eso no es lo que vamos a tratar nosotros. Nosotros nos vamos a autorregular de manera natural, pero en el caso de que haya una enfermedad o una patología en concreta, ya tendríamos que ir a un especialista. Que no se puede arreglar tan solo con la alimentación, sino que la alimentación sería como un 70% del trabajo para trabajar esa patología o para mejorar esa patología, ¿no? Y ya sabéis que la Ayurveda, el objetivo no es curarte la enfermedad como si fuera un medicamento, sino es como potenciar y prevenir, ¿no? Mantener tu cuerpo siempre en armonía. Pero aún así es tan complejo y tan completo que ayuda a eliminar síntomas y a tratar enfermedades, ¿vale? Pero no sería como el objetivo principal tratar la enfermedad, ¿no? Sino ni quitarte los síntomas, sino sería prevenirla, más que nada, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, lo que sintáis, vamos caminando juntos, como siempre, ¿vale? Y aquí estaré. Namaste, Hariom, Satnam.